Hola y bienvenidos a su clase de bases de datos. El día de hoy el tema es tablas en Access. Nuestras bases de datos, o más bien los datos de nuestras bases de datos, se van a almacenar en tablas. Las tablas son un objeto de Microsoft Access, uno de los objetos que tiene. Y estos objetos contienen filas y columnas. Están estructurados en filas y columnas. Una fila es un espacio horizontal con datos de una entidad y diferente tipo. Una columna es un espacio vertical con datos de diferentes entidades y un mismo tipo. Como ejemplo de fila podemos observar que una persona puede tener un nombre, Raziel, y puede tener una edad, 9. Son datos de diferente tipo y una misma entidad. En la columna pasa distinto, porque existen datos de un mismo tipo y diferentes entidades, como Raziel o Cecilia. Las bases de datos son un contenedor de objetos. Entre estos objetos se encuentran las tablas. Para crear una tabla entonces es necesario, absolutamente necesario, tener una base de datos previa. Esta base de datos la puedo conseguir desde el botón inicio en base de datos en blanco, o puedo abrir una base de datos reciente, o incluso puedo abrir una base de datos existente aunque no sea reciente, o puedo decidir hacer un archivo nuevo. Al crear una tabla, una vez que tengamos nuestra base de datos previamente creada, deberemos ubicar la pestaña Crear. Esta pestaña aparecerá con la opción Tabla dentro de ella. La pestaña Crear es la tercera pestaña dentro de Access. Y al momento de dar Crear y Tabla, nos aparecerá la tabla de dos distintas maneras, de la vista hoja de datos y de la vista diseño. Normalmente es recomendable estructurar los campos de estas tablas desde la vista diseño. Y para guardar la tabla únicamente es necesario dar clic en la pestaña Archivo y Guardar, o Control G, que es el comando abreviado para guardar un archivo en Microsoft. Para agregar campos a esta tabla recién creada desde la vista diseño, es necesario especificar los tipos de datos y las propiedades de los mismos. También es importante tomar en cuenta que normalmente el primer campo contiene la clave principal. Todas las tablas necesitan una clave principal. Una clave principal es un dato único de cada registro, el cual nos permitirá ubicarlo e identificarlo. Recordemos que entonces cada registro tiene un valor único llamado clave principal. El campo o la combinación de campos, porque no solamente puede ser un campo la clave principal, no puede estar vacío, definitivamente no puede quedarse vacío y necesitará siempre un valor. Los valores de los campos principales o de las claves principales no cambian. En la vista diseño lo que nos aparecerá será la tabla con el nombre previamente agregado tabla 1, pero lo podemos cambiar, y el primer campo llamado ID. Observa esta llave, y es esta llave la que identifica la clave principal. El tipo de dato en este caso es autonumeración. Significa que el primer valor o el primer registro será 1, el siguiente registro será 2, el siguiente registro será 3 y así sucesivamente. Para establecer o quitar la clave principal, únicamente es necesario, al momento de estar en la vista diseño, observar el grupo herramientas
y la herramienta clave principal. Es tan fácil como dar clic al momento de que yo cree el campo que tenga el nombre de la clave principal, y para quitar la clave principal únicamente hace falta dar clic una vez más. Si yo doy clic en algún otro campo, la clave principal cambiará, ya que otra regla es que no hay dos claves principales en una tabla. Para agregar registros a esta nueva tabla. Una vez que terminemos los campos, basta con guardar y cambiar de vista a la vista hoja de datos, para que así se muestre la tabla en la que ya podemos empezar a registrar los datos que teníamos. Únicamente dejamos el ejemplo anterior con el campo ID. Significa que al momento de ir a la vista hoja de datos, lo que nos aparecerá será una tabla con una columna llamada ID, que de hecho no permitiría ningún carácter que yo pudiera ingresar, ya que el tipo de dato es autonumeración. Entonces se agregaría automáticamente el 1, y en cuanto diera enter se agregaría el 2, y en cuanto diera enter se agregaría el 3, y así sucesivamente. Hagamos un ejemplo con más campos, como lo anterior, pero más completo. Esta tabla registrará la entrada de autos, y más o menos una tabla que registra la entrada de autos se verá de la siguiente manera. Tenemos una clave principal, definitivamente, y esta clave principal tiene el nombre clave de ingreso. Es tipo de dato autonumeración, porque el primer carro que entre del día, o el primer carro que entre, mejor dicho, de la base de datos tendrá el número 1, el siguiente carro el número 2 y el siguiente carro el número 3, así sin importar los días y sin importar la fecha. Y de hecho el siguiente campo es fecha de ingreso, con un tipo de dato fecha hora. El siguiente campo será matrícula, algo que poseen los automóviles, y el tipo de datos será texto corto, porque contiene tanto números como letras. El siguiente campo será marca y también será texto corto. Así pasará con el siguiente campo modelo, que será texto corto, y el año del carro será un tipo de dato número. Después de guardarla, ahora sí, puedo dar clic en la vista hoja de datos y se verá de la siguiente manera la tabla con el nombre predeterminado tabla 1 y los campos clave de ingreso, fecha de ingreso, matrícula, marca, modelo y año. Lista para que puedas llenarla con los carros que ingresen, y ahora es tu turno. Crea una base de datos con 3 tablas para una tienda de abarrotes. Por ejemplo, una tienda de abarrotes puede tener una tabla con las compras que hace, con las ventas que hace y con los proveedores que tiene. Son 3 diferentes tablas, en donde aquí registro lo que la gente me compra, en donde aquí registro las compras que hago, y aquí registro a las personas que les compro el producto que yo revendo. Cada uno que contenga por favor 5 campos y 5 registros. Si tu idea es hacerlo de otro tema, adelante. Si no tienes idea, puedes guiarte de lo que te acabo de explicar. Esa será tu primera base de datos. Felicidades y hasta la próxima.